Lo dicho, nos vamos a Frankfurt. Allí está. ¿Cómo le va, estimado Guillermo Atlas? ¿Cómo está usted? Bien, bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya En en los la... albores, llegando a Purim, pero bien, digamos, espero que estén festejando, bueno, aunque es mañana Purim, pero supongo que ya están algunos ya pensando en los disfraces. Es Este, viejo. Acá ya está todo el pescado vendido. ya Acá, está todo el pescado vendido. Sí, 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 mis claro. nietos también se organizaron para ir, viste, a una fiesta que tienen, Ujú. de rappers con anillitos y cosas. Bueno, últimamente, ya son varios años que acá ha perjudicado mucho la industria acá, pero se compran, casi toda la gente lo encarga afuera, Los los disfraces, disfraces. Claro, y así. pasan dos Made in cosas. China, made in China. Claro, pero no Amazon y todos esos lugares, Sí, 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 Temu bueno, y todos esos lugares. sí, Pero bueno, temo que estemos China, por eso digo made in claro, China. claro, bueno, sí, todo China, sí. Pero bueno, pero Temu abrió un depósito grande acá en Israel. Ajá, bien, Tiene como sí, sí, tiene un lugar que con eso entrega inmediata prácticamente. De 2 días ya tiene lo que pide. Lo que decía es que lo asombroso es los personajes de bíblicos que vienen envasados todo y abajo Made in China, ¿no? O sea, la gente manda a hacer, se mandan a hacer, las fábricas mandan a hacer y la gente compra. Con eso pasan dos cosas, Guille. O que le queda un traje bárbaro o que no le anda. Le queda chico, le queda grande. Es difícil de pegarla justo. Algunos dicen, no, lógico, tiene los números. Los números chinos nunca son los números de la gente occidental, digamos. exacto. Y entonces, bueno, usted ve terribles disfraces totalmente desproporcionados, ¿no? Bueno, tienen que salir de raje a comprar otro nuevo. Me imagino. Bueno, Así es. como digamos, como en la vida, digamos, tenemos alegrías y tenemos algunos toques o unas gotas de tristeza o de vocación. Ujú, Y digamos, y mi misión es traerle personajes, eh, figuras del mundo de la cultura, del arte, de la literatura, de la música, de la ujú, ciencia. Hoy pensé traerles un personaje a quien admiro mucho y justamente cuál fue el motivo por el cual me decidí presentar este personaje, porque la ujú. semana pasada hoy voy a hablar del músico judío checo Víctor Ullmann. Y Víctor Ullmann, el otro día, una clarinetista israelí que vive acá en Frankfurt, excelente, que es no solamente intérprete, sino también es compositora, organizó un homenaje a Víctor Ullmann, ahora voy a contar el tema por qué homenaje, en el Conservatorio de Música, Superior de Música en Frankfurt, organizó un concierto fantástico con obras de él, con obras de contemporáneos de él, y una obra que ella compuso para clarinete y piano en el estilo de Ullmann como un homenaje. Pero vamos a empezar, Qué primero bien. voy a contar, sí, y aparte ahora cuando les cuente algo de él, les voy a contar que ahora en estos momentos acá cerca están justamente presentando una ópera de él. Ah, qué bien. De esa Bueno, ópera, vamos a desandar la vida de Víctor Ullman. exacto. Digamos, empecemos con algo muy fuerte para mí, ¿no? Porque es una frase que resume más que nada la vida de Ullmann y sobre todo su actividad en Terezín, en Theresienstadt, en el campo de concentración en Checoslovaquia en esa época, hoy en día sería en la República Checa, cerca de la frontera alemana. Una actriz que estaba también ahí en Theresienstadt, en Terezín, eh, que sobrevivió, por suerte, a la Shoah, Sedenka Fantlova, dijo que solo los alemanes sabían ahí en Terezín que estábamos condenados a muerte. Así que nos dejaron seguir adelante, y, aunque en realidad dice, estábamos bailando bajo la horca. Eso es lo que dijo ella y me parece que habría que empezar así para entender quién fue Víctor Ullmann, ¿no? Ujú. Que Víctor Ullmann nació el 1 de enero de 1898 en una ciudad
no muy lejos de Praga, pero no en Praga, sino en la Silesia austrohúngara, dividida entre Polonia y la República Checa. Su familia era judía, ¿no? Eh, pero digamos, como siempre les cuento, estos judíos del imperio austrohúngaro, familias muy asimiladas, ¿no? Judíos, austríacos con influencia católica, ¿no? Con una educación musical de primer nivel. Ullmann, ¿no? En Viena estudió nada más y nada menos en el seminario de composición de Arnold Schoenberg, otro compositor, bueno, uno de los grandes figuras de la música del siglo XX, judío también, pero él emigró a Estados Unidos, ¿no? Como Korngold, así que eso, o sobrevivió a esa A época Congo más. lo vimos en este ciclo. Exactamente, a Korngold lo vimos. Y Schoenberg también sobrevivió. Pero Ullmann no fue un discípulo obediente absorbió enseñanzas del gran Schoenberg, que es el padre de la dodecafonía, toda esa música esa que mucha gente dice, ¿qué es esto? ¿No? Una música, la música contemporánea, que hoy en día, a pesar de que son obras que tienen más de 100 años, a la gente todavía le suena incómoda, ¿no? Porque la música, exacto. Pero digamos, La eh, ópera de los semáforos sería. digamos, es interesante porque él después se fue, digamos, Ullman estuvo en Praga, trabajó en el teatro también, junto con otro gran músico y conocido de Schoenberg que fue Zemlinsky, que entre paréntesis el otro día en el concierto de homenaje tocaron obras de Schoenberg y de Zemlinsky justamente en el homenaje a Ullman, ¿no? Después vivió también en Alemania, en Stuttgart, tuvo una librería, pues, por ejemplo, ¿no? Este, en los años 30, o sea, antes de la desgracia, sus composiciones empezaron a ser reconocidas. Compuso variaciones sobre Schoenberg, estuvo en Ginebra bastante tiempo, ganó 2 veces premios muy importantes. Pero, ¿qué pasó? Llegaron los nazis y fue internado, como se decía, en el campo de Terezín, que en Terezín, que lo habían convertido en 1941, que había sido una guarnición militar en la época del Imperio Austrohúngaro, los nazis lo convirtieron en un campo que no tenía cámaras de gas, en realidad funcionaba como una estación de tránsito, donde llegaban los prisioneros, tarde o temprano eran deportados a campos de exterminio. De los aproximadamente 140.000 reclusos que pasaron por Theresienstadt, solo sobrevivieron 23.000 personas. Pero también es difícil de explicar, Terezín. ¿Por qué es difícil de explicar? Los nazis usaron a Terezín como vidriera de propaganda, el gueto modelo que mostraban a la Cruz Roja. Y para ese propósito les convenía que los prisioneros tuvieran una vida cultural, ¿no? Esa Claro, claro. apertura relativa fue aprovechada de manera distinta, ¿no? Que los verdugos nunca se pudieron imaginar. Entre los deportados había gente extraordinaria, imagínate, Marcos, artistas, músicos, intelectuales, científicos, bien, Claro, la creme de la judería de Centro Europa estaba ahí. estaba ahí. Exactamente. Claro. Entonces, la maquinaria del nazismo en este caso funcionaba así: prohibir, concentrar, luego exterminar. Eso sabemos, ¿no? Esos fueron los tres. Todos los que analizan el nazismo lo definen Las tres etapas. en las 3 etapas, ¿no? Y lo primero que habían prohibido en Alemania, el protectorado de Bohemia, era justamente a las figuras más brillantes. Y esas figuras brillantes en Terezín, ¿no? Pudieron ejercer esa música prohibida, la pintura prohibida, la literatura prohibida, digamos, digamos, la pudieron ejercer. La vida musical estaba organizada por los prisioneros y te llevaba un eufemismo increíble. ¿Sabes cómo se llamaba la actividad musical? Se llamaba Freizeitgestaltung, que quiere decir la organización del tiempo libre, supervisado por o sea, es Qué, increíble, qué ¿viste? irónico, ¿no? Es Qué, terrible. qué Supervisado por sarcástico.
es terrible. Había conciertos de cámara, música coral, ópera, jazz. Incluso había un grupo de swing que se llamaba los Ghetto Swingers. Suena absurdo. Sí. Que tocaban música que prácticamente ilegal. A partir del verano del 43 incluso empezaron a estrenar, se comenzaron a estrenar obras compuestas en el gueto, etcétera, ¿no? Mm. Hubo cuatro compositores, me parece que simbolizan de manera muy particular la vida musical de Teresín. Ullmann, Pavel Haas, Hans Krasa y Gideon Klein, los cuatro obviamente judíos, los cuatro llegaron al campo en un lapso de pocos meses y los cuatro crearon obras notables dentro del gueto y los cuatro fueron deportados a Auschwitz en el mismo transporte en octubre del 44. Solo Esas Klein, obras, esas obras trascendieron. ahora voy a hablar de eso. Muchas se perdieron, muchas obviamente se perdieron y algunas se rescataron, por eso hoy tenemos la dicha, por ejemplo, en estos momentos me adelanto y hago el spoiler que les quería contar. Es una ópera que les voy a contar un poquito de qué se trata. Se estrenó el otro día acá en Maguncia, pues ya la vi hace muchos años, acá en Frankfurt, pero ahora en Maguncia justamente quiero ir, voy a ver si saco entradas, quiero ir a verla. Hay una apuesta de la ópera de Ullman, que se llama El Emperador de Atlantis, que la compuso en Teresín y está ahora en Maguncia. Es una ópera cortita de 60 minutos nomás, ¿no? Mm, De los cuatro que les mencioné, solo uno sobrevivió, el más jovencito, Klein, pero murió, o sea, sobrevivió a Auschwitz, pero claro. murió una semana antes de la liberación, o sea, Mm, también murió, o sea, los cuatro murieron. Y todos, digamos, estamos hablando de compositores increíbles, con, digamos, alumnos de grandes clásicos, alumnos de Janacek, de todos los grandes compositores de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Claro, Ullmann es el más grande de todos ellos, ¿no? Y había llegado a Theresienstadt o a Teresín, yo estoy más acostumbrado a decir Theresienstadt porque acá en Alemania se lo llama así, llegó en el año 42 junto a su esposa, e incluso dicen, y en un, digamos, hasta por su humanidad también, también su ex esposa Marta estaba con ellos, ¿no? O sea, que él no tuvo, o sea, estuvo con ella también, o sea, con su ex esposa y su esposa. Y ahí en el campo encontró, digamos, un espacio para... Las tres esposas, dos ex esposas y una esposa estaban allí. No, no, no. Él y su ex Tuvo, esposa y su esposa. O sea, tuvo dos. tres, tuvo tres. Porque tuvo tres. Sí, sí, ¿Ah, vos leíste eso? Yo sí, leí sí. solamente... Tuvo tres esposas, de las cuales incluso un hijo también. Sí, eso eh, sí, obviamente, pero yo no sabía que había una tercera esposa. No, con la que no. llegó, Con la casado, que llegó, obviamente, y era su otra ex y tercera una ex esposa. esposa. Ok, muy bien, estás muy informado, Marco, muy bien. Me Bueno, preparo. ojo también con algunas informaciones. Ahora hay, entre paréntesis, salió una biografía hace un par de años de, creo, Ingo Schulz, un músico alemán, una biografía sobre Víctor Ullmann, Mm. realmente, sí, sí, muy interesante. Eh, Ahí, digamos, también lo muy interesante es que Ullman no solamente componía, sino que escribía críticas a los conciertos que se tocaban en Teresín. Es decir, es Qué increíble. bárbaro, qué Sí, sí, bárbaro. sí, sí, porque sacaban un Ahora, diario. tengo una pregunta que es Sí, filosófica, no tiene nada que ver con los datos crudos, la data te entiendo, te entiendo. dura. Yo me imagino la situación, me cuesta mucho, yo digo siempre, todo lo que tenga que ver con la Shoah me cuesta mucho el imaginario, ¿no? Me cuesta la escenificación, el imaginario. Ayer justamente vi una película que tiene que ver con el papel de Suecia en la deportación de judíos y demás, que es espectacular, ¿no? No, Muy no, buena. ok, ok, bueno, no, Sí, no, sí, no. Suecia que sacó incluso gente de Dinamarca. No, exacto, de Este, Dinamarca en realidad, los que claro, protegieron a los judíos, pero era la que fueron embajada de a Suecia. Suecia, los cruzaron a Claro, Suecia. Sí. claro, bueno, Ujú, el accionar de la embajada de Suecia. Es una correcto. película Sí. en Netflix. Yo digo, hay una gran duda que digo, cuando ellos los llevan y los hacen actuar ante la Cruz Roja y todo este tipo de cosas, que obviamente hay un instinto de preservación, vos lo que querés es que no te maten. Pero Claro. no se termina generando
una connivencia con el torturador, No, no, con el enemigo. no, esa es una especulación, digamos, de aquellos que ven la historia como, no, 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 Pregunto. no, no vos, yo no digo vos, pero ese tipo de interrogación o de duda o de inquietud la llevan más que nada, no vos, sino aquellos que ven la historia como un proceso de héroes, y la historia no es un proceso de héroes. Hay que estar, Claro, como decían antes, hay que estar en esa situación. claro, Y, no, claro, sin y duda. entonces no estamos hablando de héroes, ni tampoco la interpretación que algunos, sobre todo corrientes religiosas, cuando hablan de las víctimas de la Shoah, hablan de mártires, y yo lo digo claramente para nuestro público, me opongo tajantemente a esa definición porque no fueron mártires, fueron víctimas brutales. Mártir esa cosa, digamos, de Mártires alguien. fueron, mártires fueron los que se rebelaron en el gueto de Varsovia, Eso digamos. mismo, exactamente, pero no, digamos, los otros fueron terribles víctimas asesinadas por una maquinaria de lo peor. Eso es, por eso, porque el concepto ese, si no, hay como una especie de idealización heroica que no corresponde, ¿no? No No, no, por corresponde supuesto, para fueron nada, como para nada, me parece. mansos. No, tampoco, tampoco, porque cada uno expresó algún tipo de rebelión de alguna manera y había que sobrevivir. Así como hablamos de Alma Rosé, como, que dirigió la orquesta Sí, famosa que les sí, sí, sí. presenté, u otra gente, en este caso, estos músicos trataron de sobrevivir de la mejor manera posible. Y bueno, él compuso 23 obras, fíjate, entre ellas tres sonatas para piano, increíble, cuarteto para cuerdas, la famosa ópera que dije que se llama El Kaiser The Kaiser von Atlantis, el Emperador de la Atlántida, ¿no? O otro que también que se llama La Negativa de la Muerte. Él mismo escribió con su lucidez que todavía realmente estremece, ¿no? Dice, hay que subrayar, decía Ullman, que únicamente que Theresienstadt ha promovido mi trabajo musical y no lo ha obstaculizado. De ningún modo nos sentamos llorando junto al, y el motivo bien del Talmud Babli, no nos sentamos a llorar junto a los ríos de Babilonia, y que nuestra voluntad cultural fue adecuada a nuestra voluntad de vivir, nuestra voluntad de vivir. Por eso esta ópera, les digo, está el emperador de Atlántida, es tal vez la obra más extraña, impresionante, ¿no? Un libreto, es la historia mía. El emperador, un emperador, Oberal, ahora les cuento, declara una guerra total. Mirá qué interesante. La muerte, harta de tanta masacre, ¿no? Decide hacer huelga. La muerte decide hacer huelga. Sin la muerte, los soldados heridos no pueden morir, los viejos no pueden partir, la vida se convierte en un tormento sin fin y el emperador, privado de su arma más poderosa, la amenaza de la muerte, pierde su dominio. Solo cuando acepta ser el primero en morir, la muerte retoma su función y los hombres pueden descansar. Qué bárbaro. Es Qué increíble. Y la cabeza, ópera ¿no? Qué cabeza. es increíble. La ópera fue ensayada en el gueto y la SS observaban los ensayos y suspendieron obviamente la representación. Porque claro, la similitud entre el emperador Oberón y Hitler era demasiado obvia, ¿no es cierto? Claro. Este, o sea que los censores vieron algo que, digamos, más que evidente. La ópera esta nunca no fue estrenada obviamente, mientras Ullman vivía, y su primera representación se hizo en Ámsterdam en el año 75, o sea, 30 años después de terminar la guerra, ¿no? Desde entonces ha sido, sin embargo, interpretada en todo el mundo. Es increíble y se ha convertido en uno de los documentos más elocuentes del siglo XX sobre lo que el arte puede hacer frente al horror, ¿no? En el 44, Ullman fue incluido en el transporte que lo llevó a Auschwitz, junto, como dije antes, ¿no? Con Hans Krasa y Klein. Y antes de subir el tren, entregó sus manuscritos a un amigo, el director de la biblioteca del campo, con una petición que lo aguardara.
por si acaso sobrevivían. Por suerte, este Utis, el bibliotecario, sobrevivió y los manuscritos también. Eso es muy importante. Ullmann, lamentablemente, no. 2 días después de llegar a Auschwitz, fue asesinado, ¿no? Cerca de la ciudad de Naria, usted sabe, está el museo de los Hamei Aitaot, que es Claro, los yo estuve en el kibutz ese y en el claro, museo, que, claro. que es el museo de los luchadores Del de los gueto, guetos, claro, claro, de los el recuerdo guetos. de los luchadores de los guetos. Exacto. En ese museo se ve mucha obra de arte que ha sido rescatada de alguna manera o que ha quedado y ha llegado de la mano de los inmigrantes que vinieron, que han salido de los campos. En fin, vaya a saber por distintas vías, pero se ve obra cultural Obviamente, claro, claro, en los seguro. guetos, en los guetos. Exacto, y aparte, por suerte, hay investigadores, como recién les estaba mencionando a este Ingo Schulz, el biógrafo, que, digamos, él se dedicó ahora décadas, no solamente a escribir una biografía, a reconstruir Ujú. la obra y la vida de Ullman, ¿no? Y creó creo que una organización que se llama Música Reanimada en Berlín y tratan, digamos, de difundir justamente las obras, ¿no? Eh, por ejemplo, la séptima sonata para piano la terminó en antes de que lo llevaran a Auschwitz, creo que un mes antes de que lo deportaran, fue ¡Estoy! orquestada, ¿qué pasa? Sí, no, ¿Estás no, hablando? no, pues tengo, A perdón. tu perro, a tu perra, perdón. Fue orquestada en forma obviamente póstuma, ¿no? Y recién se estrenó esa sinfonía en 1989, o sea que en realidad, vos me preguntás este asunto, ¿qué pasa, no? Digamos, hay una pregunta, me parece que es importante, más allá, como vos decís, de los datos crudos o de los datos así. ¿Tiene sentido hablar de belleza en un mundo del horror? Esa es la pregunta. ¿Tiene sentido hablar de armonía cuando todo es desesperación y muerte? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Pero yo creo que de algún modo Ullman tiene una respuesta a esto, ¿no? Para él no era un entretenimiento lo que hacía Theresienstadt, yo creo que era un acto de afirmación. Esto somos, esto valemos, esto no nos van a quitar de alguna manera. Ese yo creo que es el mensaje más importante. Una pianista que sobrevivió dijo, que sobrevivió a Theresienstadt, a Teresín, dijo, la música me salvó, la música nos salvó. Y Víctor Ullman no sobrevivió, pero su música sí sobrevivió. Y hay algo en eso que me parece que es una pequeña victoria también, ¿no? De alguna manera. Y Sí, Víctor sí. Ullman, recuerdo, nació en 1898, murió en Auschwitz, asesinado en el 44, un compositor, un pianista, un director, un crítico, organizador, y este es mi homenaje también en el marco de tu programa. Excelente. Justamente es obviamente para un análisis o para escuchar un desarrollo y profundizar en cómo la mente humana puede de alguna manera reaccionar ante situaciones extremas. Esta es una situación de vida o muerte, no estamos hablando de otra cosa. Estamos Por hablando de una supuesto, situación extrema, es cuando alguien te pone un exactamente. revólver en la cabeza, o sea, es una situación extrema. Y cómo el alma de un creador, el alma de un músico, Exacto. puede eh, dividir o Yo no sé si desfasar, divide no, digamos, desfasar el dolor que están sintiendo en ese momento o la angustia, porque es la angustia de ver todo y lo que hacer los algo rodea hermoso. y claro, compenetrarse en algo para abstraerse del entorno, ¿no? Exactamente. Y es, bueno, es sin duda un logro fenomenal, ¿no? Es un Es logro un fenomenal. logro fenomenal Sumamos a esto tangos también, tangos que se han compuesto en por el gueto. supuesto que sí. Bueno, música de todos los géneros y expresiones artísticas de todos los géneros, ni hablar. O incluso los poemas de poetas que sí agarraron las armas y lucharon como partisanos. Cuando Ujú. vos escuchás alguna de las canciones de homenaje
a la lucha de los partisanos en los bosques. Sí, Tenés frases, digamos, poéticas, ¿no? Una chica que con una pistola detiene un vagón lleno de armas de los nazis y dice una mano suave como terciopelo, con digamos, toda sí, digamos, una sí. evocación realmente Bueno, muy, el mismo Bella Ciao ni de los hablar, el italianos, Bella ¿no? Ciao de los italianos, por supuesto. Todo forma parte del Es ser una canción de humano, amor, termina por siendo supuesto. es una marcha militar, digamos, marcha militar de combate, pero que es en realidad una canción de amor. Le dice a su amada Exacto. que yo estoy partiendo, pero este, Exacto, claro, exactamente. Y también el himno de los partisanos que luchan por una nueva, claro, por una nueva generación, así por una es, nueva así es. vida. Y esto, bueno, Vemos esto que, es, bueno, esto es un camino, Guillermo, porque digo, vemos que el arte eh, puede sobreponerse a crisis o a conflictos o a situaciones extremas, pero muy seguro, extremas. Con seguro. lo cual, yo creo que nos permite extraer esa esperanza. Me parece que esta Sí, nota, a la par que otras, ¿no? Porque hemos por hablado supuesto, también, como es dice parte, Rosé, bueno, hemos hablado de el muchas, aspecto, digamos, la cosa vital del ser humano, ¿no? El pero aspecto, cómo es importante desarrollar una parte humanística de cada uno, la parte artística de cada uno, en cualquier rubro que sea, que por eso es el supuesto. rescate, eso te rescata de la peor de las angustias, me da la sensación. Exactamente, exactamente. Digamos, de pasar de ser para, en los ojos de los verdugos, un subhumano o un infrahumano, a ser un humano que crea, que sueña y que espera un mundo mejor. Un sobrehumano, diría yo. Pasar de ser No, 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 un no un infrahumano a un sobrehumano. sobrehumano. No, no, Bueno, no, de un infrahumano a un ser humano con todas las palabras y eso con todos los valores y eso alcanza. eso alcanza, está bien, bárbaro. Guille, un abrazo muy, muy grande, que tengas muy buena Bueno, semana. igualmente, igualmente, muy Y nos buena estamos semana viendo la semana que viene. y Purim La semana que viene tenemos toda el Día pesaje, Internacional de la Mujer el Día Internacional de la y Mujer. y voy a A ver traer si un personaje femenino, por supuesto. hay algún especial, ¿no? Ya tengo Seguramente. pensado a quién Ya y me lo todo. imaginaba, me lo imaginaba. Ok, Señoras, señores, como siempre, un lujo acá en Radio Nadaría que nos damos porque nos gusta, porque nos ayuda, nos alimenta, nos informa y es grato, muy, muy grato y muy ameno el señor Guillermo Atlas. Gracias, Guille. Un abrazo. chao, un Chao, chao. abrazo, chao, chao. Radio Naria. Algo distinto en tu mismo idioma.